El siglo XVIII es el punto de partida del ámbito científico. El siglo XIX es la consolidación. El siglo XX es la mejora de la ciencia y las estructuras que vienen ligadas con los dos siglos anteriores. En el siglo XX, los descubrimientos científicos y sus aplicaciones han tenido un desarrollo sin precedentes, gracias al cambio que se ha producido en la concepción misma de la investigación. La investigación científica actual está en manos de los estados o de las grandes empresas, pues son los únicos que tienen la capacidad de financiar proyectos de investigación. Las investigaciones las realizan equipos de científicos especializados en distintas materias. Los instrumentos de investigación han mejorado mucho. En los últimos años, la introducción de ordenadores ha permitido manejar y sistematizar gran cantidad de datos. Para resumidas cuentas, la ciencia del siglo XX es mucho más avanzada, pero que viene ligada de los siglos XVIII y XIX. Quien tiene la capacidad para invertir en enfermedades, bueno, raras y que ayuden a la gran mayoría de la población son los estados y las grandes empresas. Es decir, son los que tienen el dinero, que deberían, como digo yo, pues, bueno, utilizarlo, que muchas de ellas los utilizan. Es verdad. Sobre todo las grandes empresas privadas. Las investigaciones las realizan diferentes científicos, bueno, que están especializados en materias distintas. Y los instrumentos son mucho más sofisticados en el siglo XX que en los dos siglos anteriores. Y bueno, hay ordenadores que manejan una gran cantidad de datos, que sistematizan también una gran cantidad de datos y que los ordenadores, bueno, pues ven cuáles son, bueno, pues las soluciones si se producen enfermedades, ya sea pues, a través de pandemia o si hay que mejorar en las enfermedades raras para intentar ayudar a la gran mayoría, bueno, a la gran mayoría de la población, que es un porcentaje muy alto. Los avances de la física. A principios del siglo XX, la teoría de la relatividad de Einstein modificó las bases de la física tradicional, que se había mantenido sin alteraciones desde el siglo XVIII. Los estudios sobre la estructura del átomo han permitido aprovechar la energía que desprende un átomo cuando se desintegra, energía nuclear. Por último, la exploración del espacio ha mejorado nuestro conocimiento sobre el universo. Y los avances en la química industrial ha conseguido avances muy importantes. Los plásticos, PVC, nylon, Terga, que han revolucionado la vida cotidiana. Los productos conservantes han transformado la industria alimenticia. Los abonos artificiales han mejorado la industria. En el siglo XX, a principios, Einstein modificó las bases de la física tradicional, que seguía estancada desde el siglo XVIII. También han aparecido por la estructura del átomo, pues, que con ello ha permitido aprovechar la energía que desprende un átomo cuando se desintegra, que es la energía nuclear. Los avances técnicos han mejorado y han posibilitado el descubrimiento sobre el universo. El plástico ha llegado a nuestra vida cotidiana. Los conservantes también están en los alimentos. Los abonos artificiales que ya comenzaron en el siglo XIX son aún mejores dentro de la industria. Los avances de la biología. En este siglo ha avanzado el estudio de las sustancias químicas que forman los seres vivos. Por otro lado, la genética ha abierto nuevas vías. En los años 60 nació el primer bebé probeta. Asimismo, se han obtenido especies animales y vegetales más resistentes y nutritivas. Los avances de la medicina. El desarrollo de la medicina ha reducido enormemente la mortalidad. El descubrimiento de los microorganismos que causan muchas enfermedades permitió investigar métodos para combatirlos. Vacunas, antibióticos. La penicilina, que es uno de los antibióticos más conocidos y bueno, fue descubierto por uno de los investigadores más destacados en el mundo internacional, como fue Fleming. En los últimos años, los avances más importantes han tenido lugar en cirugía, con la generalización de los trasplantes de órganos, y también en la medicina interna, con la utilización de nuevas técnicas de observación del cuerpo humano, con rayos X, o a través del escáner. Es decir, que la biología ha mejorado mucho en el estudio de las sustancias químicas que forman los seres vivos. La genética ha abierto nuevas formas o vías, es decir, bueno, las clonaciones en sí. El nacimiento del primer bebé probeta en los años 60. También las especies animales y vegetales son más resistentes y nutritivas. La medicina ha reducido la mortalidad de la población mundial.
porque con el descubrimiento de microorganismos que causaban enfermedades a través de pandemias, pues bueno, se crearon vacunas. Ya en el siglo XVIII se creó la vacuna contra la viruela del médico británico Jenner o la vacuna contra la rabia del médico francés Pasteur. Bueno, aparte de vacunas también se crearon los antibióticos. La penicilina, uno de los antibióticos más importantes y conocidos, lo creó uno de los científicos internacionales más destacados como fue Fleming. Y también en otros ámbitos, como la cirugía, con la generalización de los trasplantes de órganos. O la medicina interna, pues para descubrir enfermedades del cuerpo humano, pues a través de rayos X o el escáner, es decir, todos estos avances han provocado pues, eso, que hoy en día, sobre todo en el siglo XX y siglo XXI, de la herencia de los siglos XVIII y XIX, hoy en día se puedan detectar de forma mucho más rápida cualquier enfermedad en animales, en las plantas y sobre todo en los humanos. En el siglo XX, los medios de transporte han conocido un desarrollo sin precedentes. El automóvil se ha convertido en el medio de transporte más común. La reducción de los costes de fabricación gracias a la producción en serie ha puesto al automóvil al alcance de la mayoría. El desarrollo de la aviación comercial en los años 30 revolucionó el transporte aéreo. Los primeros aviones comerciales eran de hélice. En los años 50 aparecieron los primeros aviones a reacción. En los últimos años el ferrocarril ha avanzado notablemente con la construcción de trenes de alta velocidad, capaces de superar los 250 kilómetros por hora. La revolución del transporte ha permitido desplazarse con gran rapidez y comodidad y ha hecho posible el gran desarrollo del turismo. El transporte bueno, en el siglo XX fue una revolución. Es verdad que el transporte ya existía en el siglo XIX y sobre todo cuando se produjo la primera revolución industrial en Gran Bretaña, que fue la novedad del transporte, bueno, las máquinas de vapor, es decir, los trenes a vapor. Y a partir de ahí, bueno, pues todo el siglo XVIII y XIX dejaron consolidado para que el siglo XX y el actual sean un transporte mucho más sofisticado. El automóvil, que fue a finales del siglo, sobre todo en el siglo XIX en España y en otros lugares fue antes, hoy en día es el transporte común de todos los ciudadanos. ¿Quién no tiene un coche hoy en día? Pues muy poca gente. La gran mayoría de la población tiene un coche. También el avión. En los años 30 fue revolucionario el transporte aéreo. Porque los primeros aviones, bueno, eran de hélice. En los 50 aparecieron los primeros aviones a reacción. El ferrocarril, que también en el siglo XIX era el medio de transporte de muchos de los ciudadanos, aunque en el siglo XX y en el actual es un transporte mucho más refinado y mucho más veloz, porque alcanzan 250 kilómetros por hora. Sobre todo el AVE o bueno, el Renfe Cercanías también es muy sofisticado. Y hay que decir que el transporte lo que ha hecho es que sea mucho más rápido, más cómodo para los ciudadanos y encima el turismo esté unido y suba. El primer ordenador, el ENIAC, se construyó en 1946 y era una máquina que realizaba operaciones matemáticas. Desde entonces los ordenadores han evolucionado y se convirtieron en máquinas que almacenan, clasifican y transmiten información de todo tipo, números, letras, imágenes y sonidos. En los años 80 apareció el ordenador personal que puso al alcance de las empresas y de gran parte de la población. La capacidad de los ordenadores anteriores eran mucho más caros y voluminosos. Hoy, sin la capacidad de los ordenadores para procesar millones de datos a gran velocidad, sería inconcebible la mayoría de nuestras actividades, la predicción del tiempo, la gestión de las empresas, la investigación, la simulación de fenómenos, diversas actividades de ocio, etcétera. El ENIAC, el primer ordenador que se construyó en 1946, una máquina que realizaba operaciones matemáticas. A partir de ahí fueron evolucionando y que se convirtieron en máquinas que, bueno, los ordenadores lo que hacen es almacenar, clasificar y transmitir información de todo tipo, con números o letras o con sonidos e imágenes, que es lo que, bueno, pues se ve, bueno, pues en la actualidad. En los 80 ya los ordenadores llegaron a las empresas, a gran parte de la población, respecto a los anteriores. Los anteriores eran muy caros, muy voluminosos y estaban restringidos a una parte de la población, sobre todo a las élites. A partir de los 80 ya el mercado se abrió y llegó, bueno, a todo, bueno, a todo el mundo, bueno, a personal, sobre todo a las empresas y también a cualquier ciudadano de a pie. Hoy no podríamos entender la vida sin máquinas como los ordenadores móviles, las tablets, porque almacenan datos en milisegundos.
Y hoy en día puedes ver el tiempo que va a hacer con el ordenador, con el móvil, con la tablet. Las empresas lo gestionan, bueno, también tiene una gestión las empresas. El ordenador investiga. También se pueden llevar a cabo simulación de fenómenos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué no? Y hoy en día las actividades de ocio. ¿Qué quiero comprar? ¿Qué no quiero comprar? Antiguamente, los años después de la Segunda Guerra Mundial, los ordenadores eran muy caros, muy toscos, es decir, voluminosos, restringidos a una élite. Sobre todo, en los años 80 la situación cambió y llegó a las empresas, a los ciudadanos de a pie, y a partir de ahí, un ordenador o bueno, en sí, la industria informática, en la actualidad no podemos despegarnos de ella porque hoy en día tienes ahí todo, todo bueno, plasmado y además de información muy clasificada. La comunicación a distancia tuvo un gran desarrollo entre mediados del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, con la aparición de cuatro inventos fundamentales: el telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión. Entonces a Graham Bell, a Morse, a figuras o por ejemplo también a Siemens o a Edison con la bombilla, pues hoy en día esos productos son muy baratos y son cotidianos de los ciudadanos. Pues sin esas cuatro figuras que he nombrado, hoy en día no tendríamos luz artificial. Sin embargo, el avance crucial ha tenido lugar en los últimos años gracias a dos factores fundamentales: la unión de la informática y las telecomunicaciones, que ha dado origen a la telemática. El telefax permite la transmisión de documentos instantáneamente. El videotexto y el teletexto transmiten datos a distancia. El cajero automático permite realizar operaciones bancarias a gran distancia. El desarrollo de nuevos medios de transmisión, como los satélites, el láser y la fibra. La comunicación comenzó a mediados del siglo XIX. Graham Bell, Morse, Edison, Siemens, que fueron los inventores de las telecomunicaciones. Sin esas cuatro figuras, pues el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, la bombilla, es imposible comprender, bueno, pues la ciencia actual o del siglo XX. Es decir, que hoy en día tenemos luz artificial por si los días son cortos o si nieva o por el tiempo o el clima que se produzca en cada momento. Pero luego la unión de la informática y de las telecomunicaciones, que es lo que ha dado origen a la telemática, pues por ejemplo el telefax, que es lo que te permite transmitir documentos instantáneamente. El videotexto o el teletexto transmite datos a distancia. Hoy en día el teletexto se sigue utilizando, pero claro, ya no era como en los años 90, 80, es decir, los últimos bueno, 40, 30 años, que era muy frecuente utilizar el teletexto. O el cajero automático, donde ya se realizan operaciones a gran distancia. Hoy en día ya es el móvil. O los medios de transmisión, como los satélites, el láser y la fibra óptica. ¿Quién en la actualidad no tiene internet? Pues muy poca gente. Y el láser también, para otra serie de cosas. O los satélites que hay fuera, bueno, en el planeta, es decir, en el universo. En el cosmos, como llaman muchos de los filósofos. Y yo lo digo porque como soy historiador. Bueno, pues esa similitud. Las telecomunicaciones han dado un vuelco desde el siglo XIX hasta hoy en día, sobre todo desde mediados del siglo XIX. El medio físico de la Tierra está sometido a una serie de ataques que ponen en peligro su equilibrio ecológico. Cuatro puntos importantes: la contaminación de las aguas de los mares y ríos y del aire de la atmósfera a causa de los vertidos industriales y el crecimiento de las ciudades, es decir, el crecimiento urbano. La contaminación del aire está provocando, entre otros resultados, la destrucción de los bosques a causa de la lluvia ácida y el aumento del tamaño del agujero de la capa de ozono entre los polos, la deforestación, es decir, la disminución de los bosques tropicales en zonas como Indonesia o el Amazonas, la desertización, es decir, el aumento de la superficie de los desiertos en las regiones cercanas a ellos. Hoy en día, con el cambio climático y sobre todo bueno, que los lugares sean mucho más desiertos, es porque se producen lluvias torrenciales muy pocas, llueve menos y cuando se produce, como he dicho yo, torrencial. Y luego, bueno, pues que hay periodos muy largos de sequía, que es lo que sucede en bueno, en la actualidad. Es decir, vemos el ejemplo de España. Si España hay zonas en las cuales son desérticas casi ya, y encima llueve muy poco, y cuando llueve o viene a lo mejor como está el clima revuelto, el cambio también, y luego la acción humana provocan al final que haya lluvias torrenciales
algunos días, pero que a lo mejor 2, 3 semanas o 4 o incluso 5 meses no llueva. Y si llueve ya es después de forma torrencial y mal para el ambiente, que no, esto incluso perjudica a la especie humana. Pero bueno, no nos damos cuenta. La población mundial está tomando conciencia de la importancia de estos problemas, lo que se pone manifiesta en la constitución de partidos verdes y de movimientos ecologistas como Greenpeace, así como en la celebración de conferencias internacionales sobre los problemas medioambientales. La tierra está sufriendo la contaminación de las aguas por los vertidos industriales y el crecimiento urbano. La lluvia ácida. La capa de ozono va aumentando, sobre todo entre los dos polos. La tala de árboles en zonas boscosas o tropicales, como Amazonas, el Amazonas o Indonesia. Regiones más desérticas. Llueve de forma torrencial, bueno, pues en de lluvia en granizo, y luego hay unos meses que es de sequía total. Y luego también aparecen bueno, pues, movimientos como Greenpeace, partidos verdes, bueno, pues también por el pensamiento ciudadano y las últimas generaciones. Y luego se celebran conferencias internacionales para evitar problemas medioambientales. Finalizo. Tengo la hora de historia, soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la ciencia y los problemas medioambientales del último siglo, es decir, del siglo pasado, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.